Muy buen día, mi nombre es Christopher Gómez, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Agronómica Administrativa en USAC. En esta ocasión vamos a hablar de los procedimientos agronómicos que se le hicieron a los cultivos de maíz, frijol, sandía y melón. A continuación hablaremos del cultivo de maíz como primera opción. Se tiene como objetivo mostrar el manejo de estos cultivos hasta la fecha. Bueno, hablaremos primero de la selección del terreno. El terreno del maíz se seleccionó en Santiago Tela. El maíz fue sembrado en un suelo con textura franco-arenosa en los 100 metros cuadrados. Las labores que se hicieron de limpia, se usaron materiales como machetes, azadón, rastrillo. Se hizo la preparación del terreno pues, por medio de la chapia, luego para poder prepararlo con azadón, realizando unos pequeños surcos donde se ubicará la semilla. Como podemos ver a continuación, vemos cómo estaba el terreno antes de la chapia, cómo va quedando ya rastrillado y surcado con los azadones. Vemos que pudimos hacer 14 surcos, dividiéndolos en 7 cada uno. Pues las características de la variedad son dicta guayape, común en la región de Atlántida, con un ciclo vegetativo de 120 a 135 días, con una altura de 250 a 275 centímetros, un tamaño de mazorca entre 18 a 19 centímetros. Su rendimiento cabe decir que es de 80 a 90 quintales. Pues herbicidas. Antes del inicio del periodo se puede aplicar en la parcela 2 herbicidas, uno que es para gramíneas y el otro para hoja ancha. Se hace con el objetivo de eliminar la competencia de la maleza con el cultivo del maíz. Bueno, ahora hablaremos de la época de siembra. Existen 2 épocas de siembra, la de primera y la postrera. La siembra de primera es la más importante, ya que la lluvia es más abundante y los días de luz son más largos. En esta época los meses para la siembra son en mayo, junio y julio. Normalmente se siembra de primera, comienzan en mayo, extendiéndose hasta el 15 de junio y algunas regiones hasta el 15 de julio, sobre todo en la costa norte. Ya la postrera comprendida desde el 15 al 31 de agosto. Una vez teniendo el terreno todo listo, pues se procede a la siembra, utilizando 2 sistemas de siembra diferentes, uno de manera intensiva y otra de manera tradicional, usando un distanciamiento en un 50% del 0.85 por 0.50 metros. El otro 50% de la plantación fue de 0.85 a 5 plantas por metro lineal. El maíz germinó en su totalidad a los 8 días de sembrado, realizando ese mismo día su primera fertilización de cobertura, aplicando el 18-46-0, dando una dosis a la planta de 4 gramos. Esto para mejorar su sistema radicular en la planta, pues así va teniendo una mejor germinación, como lo podemos ver en la siguiente imagen, que ya se está aplicando el 18-46-0 en banda por el cultivo. Esto para mejorar la etapa fenológica de este cultivo y que tenga un buen rendimiento en los primeros 30 días. Pues el riego a utilizar se forma de manera manual, utilizando regadera, teniendo una fuente de agua a 5 metros del cultivo de maíz. Como podemos ver en la siguiente imagen, usamos unos tambos de 2 litros perforados que cumplen la función de regadera. Bueno, hicimos un monitoreo que al emerger la hoja 5 se realiza un monitoreo de plagas y enfermedades. Durante el monitoreo se detecta la presencia del gusano cogollero, cuyo nombre científico es la Spodoptera frugiperda. El control químico de la plaga se hace cuando tiene una incidencia mayor al 5%. Como podemos ver en la siguiente imagen, se mira el gusano cogollero y el daño que está ocasionando en la planta. El gusano pues es una de las plagas más comunes en este cultivo. Se debe controlar, se observan en altas poblaciones, pues esto puede dañar el 25% de la planta. Se aplicó cipermestrina 25C de 1.5 a 2.5 cc por litro de agua. Luego se aplica la segunda fertilización que se hizo en el cultivo cuando tenía 21 días, teniendo en cuenta que en estos días la planta contaba con 5 a 6 hojas. Como vemos en la imagen, estamos aplicando los 3 gramos de urea por planta de una manera localizada. Para el control de malezas se hizo de forma manual, una vez por semana, para no poderle permitir a la maleza que compitiera con nuestro cultivo. Pues estamos utilizando un azadón como herramienta,
como podemos ver en la siguiente imagen, limpiando ya las calles, dejando una distancia de donde termina el cultivo, una distancia más o menos como de 1 metro. De esta manera pues va creciendo y va mejorando el cuidado de este cultivo, pero también se puede hacer con herbicidas, pues, con un control post-emergente o después de siembra, utilizando un 2,4-D, que son 0,7 litros por manzana, para el control de hoja ancha, con la condición de que únicamente se debe utilizar cuando el maíz no pase de 8 días de haber germinado, porque esto puede dañar la hoja, dándole hojas retorcidas o una malformación en las raíces. Donde también se puede usar un fertilizante que es selectivo para el maíz, llamado Ascent. Bueno, como recomendaciones generales, al momento de la fumigación, pues hay que calibrar el equipo de aspersión, usar boquillas tipo abanico, realizar aplicaciones en horas de la mañana, utilizar agua de calidad que no esté contaminada con basura ni químicos, y como podemos ver en esta imagen, estamos ya aplicando el control de la Spotera floriperda con equipos de protección, ya sea guantes, mascarilla, lentes, gorras y unas botas. En la siguiente foto estamos viendo que empieza a haber presencia de la mancha de asfalto en la hoja de maíz, como un gran problema que se puede empezar a tener en este ciclo, pero no presentó mayor incidencia al 5%. Luego pues vamos a la cosecha. La cosecha se debe realizar lo más pronto posible después de la madurez fisiológica, para evitar pérdidas de producción causadas por hongos, infestaciones por plagas, ya sea gorgojos, termitas, etc. Cualquier otro factor que perjudique la producción. Bueno, eso es todo para el cultivo de maíz, y continuamos con el cultivo del frijol. El siguiente cultivo del que vamos a hablar es sobre el cultivo del frijol, que bueno, tenemos como objetivo también mostrar paso a paso el manejo de este cultivo. Pues procedemos a la selección del terreno, entonces, donde se seleccionó para este cultivo el terreno en San Alejo Tela. El frijol fue sembrado en un suelo con textura muy arcillosa, en un área dentro de los 100 metros cuadrados, donde se hizo una preparación bastante ardua del terreno, donde se realizó una limpia por medio de chapia, para luego poder prepararlo con asadón, realizando una pequeña labranza donde se ubicará la semilla. Pues como podemos ver en la imagen, estamos rastreando ya la maleza que se venía chapeando, para luego proceder con el asadón. El control de malezas en este cultivo es crítico por su alta población, que compiten por la luz, agua y nutrientes, mucho más que en otros cultivos, limitando su producción y haciéndolo pues más susceptible a plagas y enfermedades. Pues se aplica Proul o Fusilade después de siembra, y se aplica cuando hayan problemas de gramíneas, pues el Flex y el Basagrán se aplican para el control de hoja ancha cuando el frijol presenta su tercera hoja trifoliada, lo que ocurre a los 20 días después de la siembra de la planta del frijol. Bueno, lo que vamos a continuar es con la selección de la semilla, que es la selección de la variedad, de suma importancia. Pues luego de la selección de la semilla, que en este caso fue de oro, se realiza la curación de esta, pues usando el Marshall 25DS, pues 1 gramo por libra de semilla de frijol fue lo que nosotros utilizamos. Y bueno, características que tiene esta variedad es que se da en zonas de 0 a 700 metros sobre el nivel del mar. Su coloración es de un color rojo, tiene su vieja floración de 36 a 38 días y maduración de 98 a 100 días. Pues el rendimiento semitecnificado es de 26 quintales por manzana y el tecnificado es de 50 quintales por manzana. Al tener el terreno preparado y el marcado con el distanciamiento, se procede a la siembra. Un 50% se siembra a 35 centímetros entre surcos y 35 centímetros entre plantas, pues el otro 50 es de 35 entre calles y 15 plantas por metro lineal. El frijol germinó en su totalidad a los 6 días de sembrado, realizando ese mismo día su primera fertilización de cobertura, que fue el 1846-0, pues para darle un sistema radicular mejor desarrollado, como podemos ver en las siguientes imágenes, donde está ya el frijol germinado. En la segunda fertilización pues se requería lo que es el potasio, donde lo aplicamos con la tecnología del fertilizante triple 15. El riego a utilizar fue de aspersión, conectando una manguera y realizando la aplicación en horas de la mañana y también
en horas de la tarde, como podemos ver en la siguiente imagen. Estamos aplicando pues por medio de la manguera la aspersión en lo que es el cultivo del frijol, pues dañando y controlando, como podemos ver en esta imagen también, con microgotas, no dejando caer el chorro para no poder dañar la planta y no crear el ambiente para enfermedades fungosas. Así que pues es por eso que se hace de esta manera, siempre con el cuidado. Luego procedimos al control de malezas, que se realizó o se realiza una vez a la semana de una manera manual mediante la herramienta, usando el azadón, siempre con el cuidado de no dañar ninguna planta, ya que su densidad es bastante corta, como habíamos dicho anteriormente, es de 0.35 metros entre calles. Y bueno, en las diferentes fases fenológicas se fueron encontrando diferentes plagas, pues teníamos incidencias en varias plantas de insectos portadores de la hoja y de enfermedades como lo que es la antracnosis. Aplicamos el control químico, ya que sí, su incidencia fue mayor del 5%, pues le aplicamos la cipermetrina, como podemos ver en esta mesa, y el antrancol para controlar antracnosis y los insectos portadores de hoja. Pues como dije anteriormente, se aplicó la cipermetrina aplicando una dosis de 1.5 a 2.5 cc por litro de agua. Como podemos ver en la siguiente imagen, estamos aplicando el antrancol para el control de la antracnosis, siempre con las medidas adecuadas, usando guantes, mascarilla, gorras y lentes. El frijol comenzó a presentar su floración a los 7 días, a los 42 días hasta el 24 de marzo, donde podemos ver que ya también está empezando a presentar sus vainas en su día número 59. Y aquí podemos ver una imagen del frijol en su manera tecnificada y su manera tradicional. Los rendimientos que tuvimos de la manera tradicional fue de 41.160 granos en 980 plantas, es decir que tuvimos un promedio por planta de 7 vainas por planta y 6 gramos por vaina. Se calculan más o menos unas 32 libras en esta parcela. En la siguiente parcela pues tuvimos vainas de 6 vainas por planta, 5 granos por vaina, lo que nos da 63.000 granos, que son aproximadamente unas 40 libras que se podrían llegar a cosechar en la parcela de la manera tecnificada. Como podemos ver en la siguiente imagen, vemos que están las plantas con 6 a 5 vainas. Vemos los granos también, que presentan de 6 a 5 granos por vaina, esto promediado. Para la cosecha, para la planta de frijol se debe cortar cuando las hojas tengan un color amarillo limón, las primeras vainas estén casi secas. Esta labor se debe realizar por la mañana para evitar el desgrane de las vainas secas, pues lo ideal es que se haga cuando la mayoría de las vainas cambien a un color amarillo pálido y queden secas pero no quebradizas. Se arrancan las plantas dejándolas secar hasta que las vainas estén listas. Gracias. Ahora vamos a seguir con el siguiente cultivo, que es el cultivo de sandía y melón. El siguiente cultivo del que vamos a hablar, ya es el último, son los últimos, es de sandía y melón, pues siempre con el mismo objetivo, solo que de esta manera vamos a conocer la taxonomía y fonología del cultivo de sandía. Pues su sistema radicular principal logra profundizar hasta 1 metro. Las raíces laterales pueden llegar a alcanzar hasta 2 metros. Su tallo pues es verde, de forma prismática o cilíndrica, de una manera trepadora o rastrera, con una longitud de 2.9 a 4 metros y en ocasiones con vellosidades suaves. Pues la hoja es peciolada, sus flores, pues la sandía principalmente es una planta monoica, es decir que en la misma planta existen flores hembras y flores masculinas. Las características de este tipo de variedad, de esta sandía, pues el tipo es Sugar Beet, pero la variedad es Mickey Lee. Son variedades de frutos redondos, con diámetro de peso promedio entre 8 a 10 libras. Su cáscara es de color verde muy oscuro, delgada, dura y firme. La pulpa es de un color rojo. Las etapas fenológicas de estos cultivos de melón y de sandía pues tienen una germinación de entre 5 a 7 días, un inicio de emisión de guías a los 23 días. La floración pues empieza de 28
a 35 días, teniendo ya la flor total pues a los 40 días. El inicio de cosecha que bien puede empezar a los 80 días hasta 110 días de haberla sembrado. Las épocas de siembra pues pueden ser durante todo el año. Se pueden realizar al menos 2 siembras al año. Las primeras pues bien son en los meses de enero y febrero, la segunda ya desde los meses de agosto. La selección del terreno, bueno, el terreno donde se seleccionó hacer esta siembra fue en San Alejo Tela, en un tipo de suelo franca o franco-arenosa en el área de 100 metros cuadrados, pero antes se sembró en bandeja, realizando un sustrato. Pues la elaboración de estos medios se usó acerrín, hojarasca, tierra, arena, fertilizantes, para luego proceder a la siembra de estas mismas. Bueno, lo que sigue a continuación fue la elaboración de medios, donde ya podemos ver en la imagen que estamos mezclando la arena, el acerrín, la tierra, para proceder desde luego a la siembra de lo que es la sandía y del melón. La germinación, pues en la bandeja se obtuvo una totalidad de su germinación en su día 7, en su día 8, ya 31 de enero, dando el paso a los cotiledones, donde se realizó la primera fertilización con super raíces, un enraizador que bueno, optimiza el sistema radicular, como podemos ver en la siguiente imagen, que ya empieza a emerger los cotiledones en su día 5. Pues este es el fertilizante que llegamos a utilizar, donde lo tengo presente aquí también en la mesa, una dosis de 1.5 cc por litro de agua, aplicándolo pues de manera, como podemos ver aquí, con una bomba de mochila. La densidad de siembra que se usó para el cultivo de sandía fue de 1 metro entre planta y 1 metro entre calle, lo que en el melón se usó 50 centímetros entre planta y 1 metro entre calle. Como podemos ver aquí, el terreno ya está listo para hacer, donde ya se hizo el trasplante, perdón. Bueno, el control de malezas, se usa una selección de herbicidas que sea después bueno, depende del tipo de malezas. En este caso se desea controlar las malezas en los surcos para el momento de realizar el brechado. Bueno, requerimos la menor cantidad de malezas, donde se puede usar un fusilade cuya dosis es de 1.25 litros por hectárea, y este producto es selectivo para las gramíneas. Como podemos ver, yo apliqué en mi parcela un control de malezas de forma manual, usando un azadón como herramienta para poder limpiar los surcos. La preparación que se hizo en los suelos fue una limpia a punta de machete y azadón en los 100 metros cuadrados, realizando luego, como podemos ver en esta siguiente imagen, las camas, un trabajo duro, donde se hicieron hasta 10 camas destinadas en 5 en melón y 5 para el cultivo de sandía. Ya con el suelo preparado, pues se continuó con el trasplante de este cultivo. La segunda fertilización se hizo a punto de siembra, utilizando la tecnología de fertilizante 1846-0, claro, con los requerimientos nutricionales que estas plantas necesitan. Por ejemplo, en la segunda fertilización se usaron hasta 57 kilogramos por la manzana. En la tercera pues se aplicó el triple 15 para introducir lo que es el nitrógeno a la planta, requiriendo para que se pueda mejorar la coagulación de frutos. Como podemos ver en la siguiente imagen, está la fertilización que se hizo de manera selectiva en cada planta. Bueno, y plagas y enfermedades en los cultivos de sandía hasta la fecha no han presentado incidencia de enfermedades que puedan poner en riesgo nuestro cultivo, o sea, no han pasado a mayor del 5%. Sin embargo, hay gran problema con plagas de especies menores, como son las gallinas y cerdos de casas próximas al terreno, que se han logrado meter dentro del cultivo, rompiendo ya camas, destruyendo, desarmándolas, matando plantas también a su vez. Pero bueno, lo vamos a ver en la próxima imagen que vamos a presentar. Pues estos daños se han ido controlando con barreras, cercos de alambres, maderas, y como podemos ver en esta imagen que hizo un daño, más o menos mató unas 5 plantas en la cama, en una cama central donde estaba sembrada el melón. Pues luego pasó la floración empezó a hacerse presente junto al crecimiento de sus guías. Como podemos ver,
en esta planta de melón, donde presenta una flor amarilla. Pues la cosecha, generalmente esta operación es llevada a cabo por gente con experiencia, pues el zarcillo hay que saber ver los siguientes síntomas de cosecha. Por ejemplo, el zarcillo que hay en el pedúnculo, el fruto está completamente seco. Al golpear el fruto con los dedos se produce un sonido sordo. El fruto, bueno, ha perdido el 35 al 40% de su peso máximo. Entonces eso es todo por parte de este manejo agropecuario que se hizo en los diferentes cultivos, ya sean de maíz, frijol, sandía y melón. Así que muchas gracias y eso es todo.